Familia, buenas tardes, bienvenidos a esta gran vía que se abre para todos ustedes en los próximos minutos en nuestra página web www.ceutatelevision.com, ceutatv.com, y en nuestros perfiles de redes sociales, el de Facebook, Ceuta Televisión, y el de Twitter, @CeutaTV. Saludos a todas las personas que nos están viendo en cualquier lugar del mundo, y precisamente ayer los emplazamos a que nos digan desde qué parte muy cercana a Ceuta, en la propia ciudad autónoma, o en cualquier confín lejano con el que, o desde el que en ocasiones nos sorprenden. Vamos como siempre con el repaso de la actualidad que pasa una vez más por el Palacio de Justicia. Si ayer estamos todo el mundo pendientes de la declaración de Antonio López, hoy era de otro miembro del gobierno de la ciudad por un caso completamente distinto, el portavoz del Ejecutivo y consejero de Gobernación, Jacob Achuel. La Fiscalía denunció a Jacob Achuel por un presunto delito de prevaricación al no ejecutar una condena con inhabilitación a dos policías locales condenados 2 años de prisión y 2 de inhabilitación especial para el ejercicio de su desempeño profesional por un delito de lesiones. Una decisión adoptada por el Ministerio Fiscal al considerar que quedaba acreditado no solo por la documentación aportada por la Administración, sino también por lo inverosímil de las manifestaciones realizadas en la Fiscalía por Achuel. Los hechos se remontan a 2005, cuando el juez apreció la concurrencia de un delito de lesiones en la persona de Abselam Mohamed, de 57 años, padre del líder del Partido Democrático y Social de Ceuta. Ha sido la mañana de este martes cuando Achuel acudía al juzgado a declarar tras haber pospuesto por diversas razones este momento. El portavoz del Gobierno se ha limitado a decir que no habrá declaraciones públicas hasta que el asunto deje de estar judicializado. Respeto a la justicia, de otra forma, a la independencia del Poder Judicial y, por supuesto, acataré lo que la justicia disponga. La familia de Abselam Mohamed ha presentado varios escritos solicitando que se proceda a acordar la inhabilitación de los funcionarios que siguen desempeñando sus funciones oficiales, algo que de momento está en el aire. El fanatismo y la sinrazón siguen, por desgracia, acampando a sus anchas en varias ciudades del viejo continente. En Londres, donde en las últimas horas, el último atentado, y esperemos que se detenga ahí, por supuesto, esta macabra espiral, era contra una mezquita por una persona que atacó ese templo sagrado al grito de "voy a matar a todos los musulmanes". Hoy se ha guardado un minuto de silencio a propuesta de la coalición Caballas en las puertas del Palacio Autonómico. Todas las fuerzas políticas se han concentrado este martes a las puertas del Palacio Autonómico después de que Caballas convocara un minuto de silencio en memoria de las víctimas del último atentado vivido en Londres, en el que una persona perdía la vida y otras 9 resultaban heridas. El portavoz de los localistas ha mostrado su satisfacción porque el gobierno se haya sumado a esta convocatoria, ya que ha explicado todas las víctimas deben tener el mismo trato y frente al terror todos deben permanecer unidos. Yo creo que el acto de hoy era un acto importante porque creo que ante el terrorismo, la barbarie, la sinrazón, hay que mostrar siempre unidad y sobre todo no distinguir entre las víctimas, ¿no? Hoy escuchaba en un medio nacional que la víctima, el musulmán atropellado en Londres, es también una víctima como el español también arrollado en la misma ciudad, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Entender que frente al terror debemos unirnos todos. El portavoz de Caballas ha aprovechado esta cita además para recordar que este martes se celebra el Día Mundial del Refugiado. Mohamed Ali ha aprovechado para señalar que las políticas del gobierno español en materia de refugiados dejan mucho que desear. Es el Día del Refugiado y quiero aprovechar la ocasión también para hacer un llamamiento, ¿no? Un llamamiento de solidaridad, ¿no? De solidaridad de las administraciones públicas, sobre todo de la administración pública española y del gobierno español, ¿no? Que en política de atención y de acogimiento a los refugiados deja mucho que desear. Ali ha señalado que los refugiados huyen de sus hogares para salvar la vida y que por tanto deben ponerse todos los recursos necesarios para su acogimiento. Consideramos que siendo frontera sur como somos, tenemos que poner también el acento en que la política migratoria de España y sobre todo su acogimiento a los refugiados todavía es una asignatura pendiente, que los refugiados son personas que han tenido que desplazarse para salvar sus vidas, tal y como dice Naciones Unidas, y que por lo tanto es importante que nuestro gobierno, nuestra administración, ponga todos los recursos a su disposición para atenderlos, para acogerlos y para sacarlos de esa frustración que significa y de esa impotencia que significa tener que escapar de sus hogares para salvar la vida, ¿no?
Por cierto, que el Día Mundial del Refugiado iba a tener hoy con motivo del Día Mundial del Refugiado, se iba a celebrar una concentración en la frontera, concentración que ha tenido que ser suspendida al verse sorprendido en un atasco de los que estamos ya acostumbrados el líder de la entidad convocante, Comisiones Obreras, Juan Luis Aróstegui. Precisamente los atascos en la frontera han llevado a utilizar en los últimos días el llano de Juan 23 como lugar de embolsamiento. Es una de las quejas junto a las inspecciones sanitarias que tienen los maestros salazoneros. Una actividad ancestral cuyo recorrido se hunde en la noche de los tiempos y, según determinadas tesis históricas, sirvió al Imperio Romano para sufragar en parte la construcción del majestuoso Coliseo de la Ciudad Eterna. Una tradición de la que nos quedan restos contemplables en la Basílica tardorromana o en la memoria común de generaciones. Pero acercarse a hablar con los maestros salazoneros, tan de moda en los últimos años, es tener la sensación de que esta actividad milenaria puede estar viviendo sus peores momentos o directamente su ocaso. Una inspección veterinaria en las últimas semanas y la aglomeración de coches con motivo de la retenciones en la frontera son las principales quejas de maestros como Antonio Soler de Gorostiza. Casi 30 años de experiencia le respaldan a la hora de comparar la salubridad de las actuales voladeras con las anteriores. Yo primeramente estaba allá abajo, al lado del túnel, del puente, cuando teníamos las casetas hechas de palo y de caña y eso, y dormíamos en el suelo y las ratas nos comían y nadie venía por ahí, ni sanidad ni nadie venía por ahí a ver nada. Y ahora que estamos aquí, que estamos bien, que esto está bien montado y todo, Sanidad no para de venir aquí y pone pega. ¿Qué tipo de pega les pone usted de Sanidad? Pues que a lo mejor, por ejemplo, en la tabla que se está haciendo los bonitos, que no es una tabla adecuada, la mesa a lo mejor que, no sé, que necesita ropa adecuada, con gorro, un babi. Pese a ello, cree que aún este sector puede tener futuro, aunque con serias reservas al respecto. Pero que esto no... A lo mejor con el tiempo pues se le verá futuro, si nos ayuda y tenemos medios, y alguien pone cualquier posibilidad, pues sí, porque aquí ya también lo que vemos, ya le digo, somos gente muy mayores, y a la vuelta de 3 o 4 años, pues los mayores, si no les ven problemas, y aquí hay muchos problemas, pues los ciudadanos se encargan de esto. Rafael Gómez Fay muestra también su enfado por el excesivo celo que se le exige a los maestros salazoneros para, a escasos metros, llenarlo todo de coches y de personas que ni siquiera disponen de baño público. Aquí vienen a comprar, que están de espalda, cuarto de espalda, mirando los pescados, te viene un coche de estos que entra 300, 400 coches aquí diario y que le partan la pierna a cualquiera. No estamos hablando de los que estamos aquí, sino de los señores que vienen, que están mirando el pescado, que les gustan hacer una foto, que les gusta comprar, todo, y no la ponen. Sin embargo, ayer 20 personas pintando 4 rayas para ellos. Y después los contenedores, todos llenos de gente meándose, porque como no le ponen servicio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ponerle un par de servicios, eso es el primero. No llegan detrás de los contenedores y se ponen a mear, a dar el vientre, todo. Incluso desvela que los módulos que la empresa Marseille usará este año para la vigilancia en playas le fueron prometidos este año a las voladeras. Y ahora que no iban a dar unos contenedores, que ya nos vieron, hicieron una reunión, nos dieron las fotos que las tenemos cada uno en nuestras casas. Y ahora se las han puesto a las playas. Las mismas, son las mismas. Esas son las mismas, las que han traído, 9 que trajeron. Porque no nos han dado y no tenemos que estar alquilando 1.000 euros un contenedor. Después que estamos pagando el agua, pagando la luz, que es normal que se pague, como todo el mundo. Pero encima también fianza. Después de pagarla, una fianza, como si fuéramos delincuentes aquí o lo que sea que nos vamos a ir. Fay aboga también porque los más jóvenes sean capaces de integrarse en el duro arte del salazón para que vayan aprendiendo, dice, y tengan un trabajo. Recuerda que todos somos hombres con el pelo blanco, dando a entender lo complejo del relevo generacional. Y también hoy se han producido novedades en torno al asunto de Arasti Barca, empresa que está subcontratada para prestar los servicios de monitores de natación. Los trabajadores de Arasti Barca permanecen con un ERTE cerniéndose sobre sus cabezas y el tiempo corre para que este se haga efectivo. Es por ello que de nuevo este martes han acudido al Palacio Autonómico para encontrarse con el presidente de la ciudad y transmitirle su preocupación ante la falta de soluciones después de que el ICD transmitiera a la empresa la necesidad de reducir el personal. Tras el encuentro que se ha producido en el hall del Palacio Autonómico, el presidente de la ciudad ha insistido ante los medios en lo que expresó el día de San Antonio, que se está buscando una solución
programación que respete la legalidad, el interés general y, a poder ser, que satisfaga las reivindicaciones de los trabajadores. La representante de los trabajadores, Elena Mateo, ha explicado que el presidente de la ciudad les ha solicitado una nueva programación en la que se incluyan nuevas actividades fuera de la piscina, de tal modo que puedan servir para no poner en marcha el ERTE y la reducción de jornada que entraría en vigor el 1 de julio. Pues hemos estado hablando con Presidencia, como ya habéis visto, con el señor presidente, y ha dicho que está por la labor de que todo esto se arregle, que volvamos a hacer una nueva programación en la cual sea externa a la piscina para que las personas que se le va a reducir la hora y el ERTE no se haga efectivo. Entonces pues tenemos 24 horas para hacer una nueva programación. Y estamos contra reloj porque mañana cumple el plazo y se hace efectivo el 1 de julio, así que tenemos horas. Ahora, ha asegurado Mateo, tienen menos de 24 horas para presentar esa nueva programación, mientras siguen sin saber cuál será su futuro y el de los 4 trabajadores que ya han sido despedidos. Llegados a este punto, conocemos otros titulares de la actualidad local y también echamos un vistazo a lo que está ocurriendo en el resto de España y del mundo con las ediciones digitales de Media Tarde. Empezamos por el diario El Faro. Achuel declara no juzgado investigado por un presunto delito de prevaricación. El pueblo de Ceuta, Suárez de la Frontera del Tarajal, denuncia la actuación de la Guardia Civil en el paso fronterizo. Ceuta al Día, Achuel declara como imputado por un presunto delito de prevaricación, caso Misián. La Verdad de Ceuta, ven 2 directores generales y una auxiliar administrativa de presidencia llamados a declarar el 13 de julio también en relación a este asunto. Diario El País, con varios aspectos destacados en su portada. Por un lado, el PSOE inicia la sustitución de los líderes locales críticos y, por otra parte, ataque de venganza contra los musulmanes en Londres. Diario El Mundo, Puigdemont equipara la lucha contra ETA con el procés terror sin fin en Europa. Este que ven, el 190-190, es el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de este 20 de junio. Y esta es la predicción meteorológica para las próximas horas. La mínima de 22, la máxima de 27 con vientos de levante, cielos por supuesto despejados. Teléfonos de interés, el 112 es el de emergencias, el 900-018-018 el de lucha contra el acoso escolar y el 016 el de lucha contra el maltrato. Llegados a este punto nos vamos a tomar un pequeño respiro y enseguida estamos aquí para hablar de basura informática.
Vamos a hablar, como siempre, como cada martes, de informática, y en esta ocasión lo vamos a hacer desde un punto de vista en el que rara vez nos solemos detener, porque siempre hablamos de cuestiones relacionadas, pues, por ejemplo, con la nube, con la red, etcétera, pero no nos preocupamos de algo tan esencial como qué pasa con la basura informática, tanto en el sentido literal, en el sentido metafórico, por ejemplo, con aquellos correos electrónicos que eliminamos de nuestra bandeja de entrada. ¿Dónde está el cielo de los correos electrónicos? Como de aquellas piezas que no nos sirven una vez que desechamos nuestro ordenador. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, don José Luis Calvo. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, pues ¿por cuál de las dos vertientes empezamos? Pues podemos empezar por la que más nos llama la atención, que muchas veces no nos planteamos. ¿Qué ocurre cuando nos llega el ordenador nuevo a casa, ese que tantas ganas tenemos de disfrutar porque el ordenador se nos ha hecho viejo, y nos deshacemos del ordenador antiguo? Pues. Y claro, ¿qué ocurre con todo eso? Que normalmente, ¿qué hacemos con él? En teoría y lo suyo sería mandarle un punto de reciclaje, como los que tenemos aquí en Ceuta, porque realmente los componentes informáticos, como todos los componentes tecnológicos, tienen muchos componentes que son muy perjudiciales para el medio ambiente, para la salud también, pero sobre todo para el medio ambiente. Tienen cadmio, tienen un montón de componentes así que son muy tóxicos. Es decir, tirar, por ejemplo, una placa base al mar pues puede contaminar unos 16.000 litros de agua. Para que nos hagamos una idea, sería una piscina entera, se nos haría... ¿Y una placa base es esto? Bueno, sí, nos serviría de un móvil. O sea, tirar un móvil al mar contamina 16.000 litros de agua, así simplemente por los componentes que tiene. Aparte que lo que tardaría eso en deshacerse completamente, son componentes que no son fácilmente degradables. ¿Y qué es lo que se va a hacer desde el punto de vista correcto? Es decir, escrupulosamente de acuerdo a las normas medioambientales, ¿qué deberíamos hacer cuando, por ejemplo, un ordenador ha dejado de servirnos? Y bueno, vamos a eso, ¿no? Hombre, lo suyo sería que ya que aprovechemos que normalmente o lo llevamos nosotros directamente a un punto limpio, ¿vale? Lo llevamos al punto de reciclaje, donde se encargarán de despiezarlo según el tipo de pieza, según el material de que esté hecho las piezas. Por ejemplo, no es lo mismo la carcasa, la torre, que son piezas metálicas de aluminio, que son fácilmente más reciclables que los componentes electrónicos. Los componentes electrónicos son más complejos. Incluso los ordenadores, todos los ordenadores, bueno, yo hablo de ordenadores, pero en general los equipos tecnológicos, todas las placas base, que son las plaquitas esas, si alguna vez alguien ha visto una placa, son esas placas verdes que llevan montones de pinchitos, por decirlo de alguna forma, que son soldaduras. Bueno, pues esas placas base son contaminantes. En el caso de los equipos informáticos, los ordenadores, llevan incorporado una pila que además lleva mercurio. Mercurio, como bien sabemos, es bastante tóxico. Entonces, bueno, pues la pila es una de las piezas que se hay que quitarse, tienen elementos de plástico, tiene cobre. Entonces, claro, si lo hacemos un mal uso del equipo, es decir, lo tiramos de cualquier forma y llega a manos que no son delicadas en su descomposición, por decirlo de alguna forma, en su reciclado, pues por ejemplo pueden intentar quemarlo para obtener el cobre que tienen las placas, los cables, ese tipo de cosas. Entonces eso produce gases muy tóxicos, bastante peligrosos. Y independientemente ya de, por supuesto, tener la precaución de quitar de ese ordenador que tiramos a la basura nuestra información, el disco duro. Eso lo estaba dando por hecho, es decir, tiramos un ordenador porque ya no hay absolutamente nada que nos sirva, es decir, no cometamos el error de el ordenador no arranca, no tiene arreglo, venga, vámonos. A mí ha llegado a mis manos, bueno, realmente muchos ordenadores, a mí me han llegado a mis manos porque en el ciclo de informática, pues muchas veces a gente que conocemos pues le decimos, oye, si vas a tirar el ordenador y no es un ordenador de hace mucho tiempo, que está medianamente decente, pues dónalos porque a nosotros nos sirve para hacer práctica con los alumnos. Y bueno, vemos diferentes tipos de ordenadores, vemos, porque claro, si hacemos siempre práctica con ordenadores recién comprados, pues la verdad es que no tiene poca historia que reparar, porque un ordenador recién comprado no te va a dar ningún fallo. Es como intentar arreglar un coche nuevo, pues no tendría ningún sentido. Entonces intentamos hacer práctica con eso, y muchas veces nos han llegado ordenadores, bueno, hay gente que te lo dice, oye, ten cuidado, por favor, el disco duro, bórrame los datos, normalmente los profesores lo retiramos, ¿no?, para hacer un formateo nosotros previo antes de entregárselo a los alumnos. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que te dice, toma, que me ha dado fulanito, me ha dado un ordenador, y te da el ordenador y la información, y alguna vez nos hemos encontrado que tiene fotografías personales,
cosas así, bueno, nosotros estamos allí pendientes y lo que hacemos es formatearlo y borrar los datos, pero sí que es cierto que tenemos la costumbre esa, y alguna vez yo he visto en la basura, yo de formación profesional pues me fío en esta cosa, ¿no? Llega un ordenador, está tirado un ordenador en la basura y lo miras y tiene el disco duro puesto, y tú dices, bueno, ¿habrá tenido la precaución de formatear ese disco duro o habrá dejado ahí sabe Dios qué de su vida? Un chiste que viene, no sé si bueno o malo, pero creo que viene a pego. También está el método Bárcenas, que es aquello de romper los discos duros a martillazos, ¿no? Pero bueno, eso bueno, no sí, no, a ver, realmente eso sería un buen método, a no ser que tú fueras alguien que tenga en el disco duro algo suficientemente importante como para que haya alguien pendiente de si lo tiras para recuperarlo. Es difícil recuperar un disco que has machacado a martillazos. Eso sería un método para destruir la información. Sí, ¿no? Pero bueno, eso por una parte. Después está por otra parte la parte del software. ¿Qué pasa con nuestros correos, las cosas de la nube, esa que hablamos en todos los... tan fantástico, tan... Claro, toda la información esa que nosotros, cuando recibimos un correo y le di a borrar, ¿eso dónde va? ¿Eso dónde va? Bueno, realmente la mayoría de las cosas que borramos ni se borran. O sea, en muchas ocasiones están por ahí en la papelera de reciclaje, que la tenemos por ahí escondidísima en los correos electrónicos, y he visto gente que tiene en la papelera más correos incluso en las bandejas de entrada, porque la gente lo borra y no se olvida de que está en la papelera. Cuando le das a borrar, en teoría se están borrando, esa información se borra. Eso no quiere decir que no deje huella. El rastro nuestro, el rastro tecnológico va dejando huella, y bueno, pues en función de todos los correos, pues bueno, si tienen una especie de seguimiento, toda la información que circula por la red está más o menos controlada, más ahora con todos estos problemas que tenemos de terrorismo, y sí, pues hombre, normalmente eso se controla por ver a ver qué tráfico de información tenemos, quién manda correo, quién nos manda, qué tipo de correo. No es que nos vayan, esto no quiere decir que nos estén leyendo el correo permanentemente, hay un montón de señores vestidos con trajes de policía mirando nuestro correo, pero sí que es cierto que bueno, pues la información va dejando huellas sobre qué tipo de correos manda, a quién le manda, en qué horario. Vamos dejando un rastro de vida virtual, es decir, de alguna forma, a qué hora nos movemos, cuándo nos movemos. Eso pasa con muchas cosas. Y entonces ese correo que, por ejemplo, eliminamos de la bandeja de entrada, también de la papelera de reciclaje, ¿recuperar la huella de ese correo sería fácil? No, fácil no es. Es decir, a efectos prácticos realmente ese correo está eliminado. Y cuando nosotros borramos algo de la papelera de reciclaje, del correo electrónico o de la nube, está borrado. No es fácil recuperarlo. De hecho, así por medios fáciles no somos capaces. Pero bueno, sí que lo que te decía del rastro es el rastro en el sentido de el uso que hacemos nosotros de ese correo. Y pues cuándo lo hemos mandado, a quién le hemos mandado. O sea, ahí queda un rastro las empresas tienen un rastro, porque a ellos les sirven también para vendernos cosas. Es decir, es lo que hablábamos hace un par de semanas, que nos van siguiendo el rastro para ver con qué tipo de personas nos mandamos correos, a qué hora normalmente nos movemos, qué tipo de correo. Entonces, si yo te mando correo a ti, yo sé que te gustan los coches, pues probablemente a mí me gusten los coches. O tengamos algo en común. Entonces ellos van analizando toda esa información que va surgiendo por la red, de todo lo que hacemos, las redes sociales, uso de móvil. No sé si alguien alguna vez ha salido de su casa y ha ido a algún lado y le ha dicho, hay mucho tráfico por donde está. Y tú dices, pero si no tengo los GPS conectados, ¿cómo sabe que estoy...? Yo cuento una anécdota que me ocurrió ayer mismo a mí. Estuve en la gala de la Federación de Fútbol de Ceuta, con la presencia del presidente de la Española, de Ángel María Villar, y cuando salgo, una notificación en mi perfil de Facebook, has estado en el Teatro Auditorio del Rebellín, comenta qué te ha parecido para que otras personas... Digo, bueno, yo en ningún momento le he dado ninguna página de me gusta el Teatro Auditorio del Rebellín, pero algo en el Teatro Auditorio del Rebellín se ha dado cuenta de que yo he estado allí. Bueno, realmente... yo no puse la clave wifi del Auditorio del Rebellín, también tengo que decirlo. No es necesario. Realmente nuestros teléfonos están geolocalizados siempre. De hecho, bueno, no sé si habéis los casos estos famosos que ha habido de las chicas que han desaparecido, que ha habido raptos, y sale la policía y dice, bueno, pues se sabe que ha estado el teléfono en tal zona. Últimamente el de Diana Kerr, el de la chica que desapareció hace creo que un año, más o menos. Claro, exactamente, y lo han ido geolocalizando. ¿Por qué? Bueno, pues los teléfonos se geolocalizan por triangulación, es decir, con tres antenas de emisión, de telefonía, podemos geolocalizar el teléfono y decir, pues bueno, más o menos por la frecuencia a la que emite, lo que tarda, y haciendo una triangulación, pues lo que hacemos es localizar el punto exacto
no es como un GPS, pero muy aproximado de dónde está nuestro teléfono móvil en cada momento. Entonces, usando esa información, Google sabe dónde estamos. Bueno, esperemos que haga buen uso de ella porque... Pues claro, evidentemente. Hay un caso de lo que tú comentas que es escabroso, pero que se pudo resolver gracias precisamente al rastro de los teléfonos móviles, como fue el caso de la pequeña Asunta en Galicia. Digo escabroso porque, bueno, por el fin de esa chiquilla y sobre todo porque los culpables han sido finalmente sus padres, pero se pudo resolver gracias, entre otras cosas, gracias... al margen de algunas pistas que ellos fueron dejando en la propia casa de Teo, creo que se llama esa localidad, donde se cometió el asesinato, bueno, pues también por el rastro de los móviles, tanto del padre como de la madre de Asunta Basterra. Claro, ya te digo, eso es la geolocalización, aunque no tengamos GPS, nos tienen bastante localizados. Bueno, ya te digo, esperemos que hagan buen uso porque realmente... Hoy en día es complicado decir, bueno, pues quito Google del móvil. Si quitamos Google del móvil, a no ser que tengamos un iPhone o un teléfono, un Windows Phone, que hacen lo mismo, no podríamos usarlo prácticamente el teléfono, porque necesitamos una cuenta de Google asociada. Y bueno, volviendo un poco al tema de usándolo del móvil o de la localización, cuando nosotros tiramos nuestro móvil a la basura, que eso también es muy importante, ahora está muy de moda lo de cambiar de móvil, que cambiamos prácticamente anualmente de móvil, ya sea porque se nos ha roto, porque yo creo que o porque bueno, pues sale uno nuevo y estamos en un modo consumista que yo creo que a veces es excesivo. Sí. Y cuando nosotros desechamos un terminal, lo primero que deberíamos de hacer es formatear nuestro teléfono móvil, si los ajustes nos metemos y ponerlo a sus valores de fábrica, eliminarle las tarjetas que tengamos, porque es verdad que muchas veces pues bueno, pues caen en tus manos móviles. A mí me han caído en mis manos móviles antiguos. Oye, ¿tú quieres un móvil? Digo, bueno, familias mías, familiares míos, me lo dan y te dicen, hombre, sea mi hermano o mi madre, si tú tienes todos los datos, ten cuidado con esto. Ah, sí, es que yo no sé borrarlo. Digo, pues si no sabes borrarlo, pregúntame antes de dármelo. Yo pensaba que Pero como eso en muchos casos, en el móvil tenemos mucha información. Nuestra persona, fotos, sobre todo fotos... llamadas que hemos hecho, a quién hemos llamado, a qué hora, nuestra agenda, exactamente, tenemos mucha información. Es importante, incluso si no sabemos, llevarlo a algún sitio y antes de desecharlo, que nos lo formaten, antes de tirarlo en un sitio. Y otro problema que tenemos, que estamos teniendo a nivel global, ya no a nivel local, cuando tiramos un teléfono móvil, que muchas veces nos preguntamos, los puntos de reciclaje, ¿y para qué quieren esos teléfonos móviles? ¿No? Buena pregunta. ¿Dónde van los teléfonos esos viejos que ya no usa nadie? Bueno, esos teléfonos viejos no los usa nadie en España o en Europa, porque en Europa tenemos una tecnología más avanzada y entonces vamos usando tecnología nueva. Esos teléfonos pasan normalmente al tercer mundo, a los países subdesarrollados, en vías de desarrollo. ¿Qué ocurre? Eso se está convirtiendo en un grave problema porque hay verdaderos vertederos tecnológicos repartidos por diferentes puntos del mundo. En China hay verdaderas ciudades vertederos que se dedican, donde van miles y miles de toneladas de ordenadores, televisores, los montones de no sé si alguien se acuerda de aquellos monitores que teníamos antes, gigantescos, delante del ordenador. Sí. Todos esos monitores a algún lado han ido. Bueno, pues eso tienen, entre otras cosas, tienen fósforo, tienen cadmio, que decíamos antes, tienen productos muy tóxicos. Bueno, pues eso se manda a reciclar a países del tercer mundo. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que los controles sanitarios, los controles que hay sobre los vertederos, pues no son como en España. En España, bueno, pues sí, tú puedes llegar y tirar el monitor sin que nadie te vea, y si no te pillan, pues las tiras. Pero normalmente hay puntos de reciclaje, hay sitios donde se controla que se haga de una forma adecuada ese reciclado. Allí, pues bueno, pues hay montaña, la gente llega, los coge, los quema para quitarle, lo decíamos antes, para quitarle el oro. Los dispositivos llevan poco, pero llevan oro, llevan metales que tienen cierto valor, y bueno, pues se queman, se disuelven en líquido. Eso produce una contaminación bastante grande y es un problema que estamos teniendo a nivel mundial, que es decir, los depósitos de los vertederos que estamos teniendo tecnológicos. Pregunta de novelista frustrado, es decir, ¿sería posible que alguien se deshiciera en España de una pantalla de un ordenador o de un teléfono móvil, fuera a Camerún y reconociera esa misma pantalla o ese mismo teléfono móvil? Pues podría perfectamente. O sea, podría perfectamente... Camerún o el país del tercer mundo que ustedes quieran. Un país de estos tercermundistas de África, de la parte más pobre de África. Bueno, pues sí, podríamos tenerlo por allí. Es decir, probablemente estén en uso incluso ordenadores que se pueden usar. Nosotros tenemos en clase, por ejemplo, ya te digo, nosotros reciclamos ordenadores, que de hecho yo, por ejemplo, ya he hablado con 2 o 3 ONG de Ceuta y decirles, oye, ¿queréis ordenadores
viejos que te sirven, bueno, te sirven para hacer cosas muy potentes, pero para conectarte a internet, para cosas muy sencillas. Son ordenadores que ya realmente tienen poco uso porque no se le pueden poner las aplicaciones nuevas, pero para un ordenador, ¿de qué te sirve? Para tener un punto de conexión a internet, pues te puede servir. Y pues los usamos como práctica, y una vez que lo arreglas, dices, ¿y ahora qué hago? Normalmente lo que hacemos, los volvemos a desmontar y los volvemos a montar más tarde. Los desmontamos, quitamos todas las piezas y los volvemos a montar, pero realmente tienen una segunda vida. Todos esos equipos tienen una segunda vida que normalmente es en estos países. Suelen acabar en esos países. Bueno, pues ya sabemos dónde van nuestros correos electrónicos y nuestros ordenadores cuando decimos que no nos sirven. Así que, por favor, mucha precaución a la hora de deshacernos de un equipo informático. Sea un ordenador de sobremesa o un teléfono móvil, que ya prácticamente lo que llevamos en el bolsillo, con los datos y sobre todo vamos a procurar llevarlo a un punto limpio, porque el planeta es de todos y... Hombre, cada uno tiene... Yo siempre digo que es cierto que a lo mejor... decía el refrán, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Pero ayuda al compañero. Entonces, en nuestras manos está poner nuestro granito de arena, es decir, pues igual que reciclamos una botella de vidrio, reciclamos un papel, pues reciclar también los ordenadores. Incluso hay muchas tiendas que ya cuando te compras el ordenador, ellos mismos, tú le llevas el ordenador viejo y se encargan del reciclado, con lo cual, como una nevera, como cualquier cosa, que ellos retiran el producto antiguo, entonces pues nos lo facilitan mucho. Mucho mejor, por supuesto, que tirarlo al contenedor de basura, donde al final terminará contaminando alguna parte de nuestra ciudad, porque eso termina en un vertedero local. En fin, don José Luis, como siempre, un placer. Igualmente. Seguimos en un par de minutos.
Sí, hoy. Habitualmente confundimos tristeza con depresión, deseos con ansiedad, son quizás perversiones lingüísticas, pero que de alguna manera terminan por minusvalorar lo que es de verdad un trastorno o una crisis de ansiedad, de verdad un problema depresivo o de verdad un trastorno esquizofrénico o de bipolaridad. De eso vamos a hablar, de qué es y qué no es una depresión, qué es y qué no es un episodio de ansiedad, con nuestra psicóloga habitual, doña Julia. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Estoy depre. Una frase muy oída e incluso muy dicha por todos la hemos dicho en algún momento. Estoy un poquito depre, estoy con ansiedad, porque a lo mejor nos vemos, bueno, pues que hemos tenido en el trabajo, en nuestra vida familiar, pues quizá un día más estresante de lo que creemos, o porque, bueno, pues ese día estamos un poco tristes, pues, no, pues por circunstancias las que fueren, ¿no? Pero ¿cuándo verdaderamente estamos depresivos y cuándo no? Lo primero que, como tú bien has puntualizado, se utiliza la palabra depresión o se utiliza la palabra depre para hacer referencia al sentimiento concreto en ese momento, y lo utilizamos como sinónimo de tristeza, y no es así. Lo que le estamos, como tú bien has dicho, es restándole todo el valor a ese trastorno, y le estamos haciendo un flaco favor a las personas que de verdad están sufriendo un trastorno. Es una enfermedad, no es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad de la mente, pero no deja de ser una enfermedad, y como tal tiene otros muchos síntomas, entre ellos el estado de ánimo deprimido, es decir, entre ellos esa tristeza, pero tiene otros muchos síntomas alrededor que se deben dar para que una persona sea diagnosticada de un trastorno del estado de ánimo. Entre ellos síntomas físicos como pueden ser el insomnio o la hipersomnia, problemas gastrointestinales, la falta de apetito, sueño pero nada reparador. Después tenemos síntomas cognitivos. Una persona que tiene un trastorno depresivo mayor o una distimia, un trastorno del estado de ánimo, va mucho más lento que una persona sana, le cuesta mucho más concentrarse, pierde atención, pierde memoria, pierde muchísima memoria, pierde don de palabras, se vuelve muchísimo más torpe. Por eso les cuesta mucho más las relaciones sociales, aparte de por el propio trastorno en sí, sino porque son pequeños síntomas que se van agravando y que realmente van aislando a esa persona. La gran diferencia, que además es algo que voy a lanzar, por favor, y que no se haga, es entre el querer y el poder. Cuando vemos a una persona que realmente tiene una depresión, no es que no quiera salir, no es que no quiera relacionarse, no es que quiera estar triste, es que no puede. No puede. Dejar de estar triste. Es que no puede, es algo que no puede controlar. Es decir, aquello que muchas veces... Claro que le gustaría tener una vida normalizada. Perdona, es que no Julia, puede. aquello que muchas veces se dice y se hace con buena intención, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es venirte conmigo, dar un paseíto, tomar un café, que tú con la depresión que tienes... no hay que forzar a esa persona. Si esa persona dice quiero tomarme un café, nos vamos y nos tomamos uno y 700. Pero no hay que forzarla a tomarnos el café con ellos, ¿no? Exactamente. Tenemos una manía que, y además... Y estas cosas entiendo que en el 99,90... Es por desconocimiento. Por desconocimiento y además con buena voluntad. Oye, esta persona está triste, a lo mejor... Pero le estás haciendo más daño que beneficio. Pero es que tienes que animarte. Es que tienes que salir. Es que no es que no quieras. Es que nadie quiere estar así. Es que no puedo. Es que me cuesta horrores salir de la cama por las mañanas. Es que en muchos de los casos hay incluso dolores físicos. El cuerpo pesa, el cuerpo duele. Es que no puedo. No es que no quiera. La vida es pupa, como dice mi sobrina. La vida es pupa. Para ellos todo cuesta horrores. El umbral del dolor desciende enormemente. Y algo que nosotros soportamos de manera... Para una persona con un trastorno depresivo no puede. Cualquier cosa afecta muchísimo más. Me gusta muchas veces a lo mejor remitirme a ejemplos que he tenido reales de pacientes. Sí, tengo que llevar al perro al veterinario, no encuentro la cartilla del perro, me aturullo, me pongo a llorar y me meto en la cama. Al final ni perro, ni veterinario, ni salgo a la calle, ni nada. Me bloqueo completamente. Sí, yo no quiero llevar... Y a lo mejor esa persona, perdona, en condiciones normales dice, bueno, pues si no está en este cajón, estará en este otro. Pongo un cacito a calentar leche para hacerme un café por la mañana. Se me quema la leche o se me boza la leche y se mancha un poco. Fíjate, cosa que nos ha pasado a todos. Ya está, me da la llorera, me bloqueo, ya no sé salir de ahí y volvemos atrás. Entonces, obligar a una persona sin ser profesional a
es que tienes que salir por mis narices, es que tienes que, sin seguir unas pautas de un profesional, porque sí es cierto que cuando una persona acude a consulta con un trastorno depresivo, se ponen muchísimas tareas para casa. Tareas que van desde eso, desde intentar manejar los síntomas cognitivos, los pensamientos recurrentes, cambiar esquemas cognitivos, hasta tareas físicas de, bueno, pues te voy a obligar a salir todos los días 10 minutos de tu casa. Que llegas hasta la esquina y vuelves 3 o 4 veces, me vale. Poco a poco vamos aumentando tareas, pero eso está bajo una supervisión de un profesional, que además está entendiendo lo que ocurre en la mente de esa persona cuando la estás obligando a realizar esa tarea. Has hablado antes, Julia, de algunos síntomas, despistes, olvidos, etcétera, de la depresión, que entiendo que puede ser todavía más enrevesado el diagnóstico porque pueden confundirse con otros trastornos como el TDAH o el déficit de atención. O sea, que todavía puede ser incluso más complicado determinar qué es una cosa y qué es la otra. En el caso de la depresión, los trastornos del estado de ánimo, como por desgracia tiene una prevalencia tan alta hoy en día en nuestra sociedad, está tan estudiada la sintomatología de la depresión, realmente hacer un diagnóstico diferencial cuando te llega una persona con una depresión a consulta es realmente fácil, es muy fácil, porque son síntomas muy concretos, que no es que se tengan que dar 1 o 2, sino que se tienen que dar muchos. Sí, en el caso de la depresión, lo complicado es saber por qué, de dónde viene, porque no siempre va a ser por algo que ha ocurrido ahora, aquí y ahora, o algo tangible. Muchas veces se remonta a cosas del pasado, pequeña, ya lo hemos hablado. Lo que hablamos del efecto bloqueo la última vez que estuviste por aquí, hace un par de semanas, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Que de repente eso, bloqueamos completamente emociones y pasan 15 años y nos encontramos en una espiral negativa que desemboca en un trastorno depresivo mayor, por ejemplo. ¿Y ahora de dónde me viene esto? Y hay que escarbar hasta encontrar la causa. Pero lo que es diagnosticar en sí el trastorno del estado de ánimo, a lo mejor hay que hacer un poco más hincapié en ver qué tipo de trastorno del estado de ánimo es, pero no tiene, el diagnóstico diferencial es bastante sencillo. Lo que sí es más complicado hacerlo en personas ya mayores. Es decir, cuando nos encontramos en depresiones primarias, me refiero a un primer episodio depresivo en personas mayores de 60 años, sí puede enmascararse depresión y un trastorno o un proceso demencial, pueden enmascararse unos a otros. Por eso mismo, precisamente, por toda la sintomatología a nivel cognitivo. Ansiedad. ¿Tengo una ansiedad encima? Eso exactamente igual. No se utiliza tanto como en la depresión, pero también. ¿Por qué? Porque confundimos nervios, ansiedad, estrés y ritmo de vida infernal. Todo eso hacemos un batiburrillo y empleamos la palabra cuando nos apetece y como nos apetece, sin darnos cuenta que también estamos hablando de un trastorno, que también estamos hablando de un trastorno muy incapacitante y en el que hay un componente muy desconocido y determinante a la hora de realizar un diagnóstico de ansiedad, y es el miedo. La persona que sufre ansiedad, de hecho, cuando yo estudié en la carrera la ansiedad generalizada, recuerdo que en psicopatología general, que era una de las primeras asignaturas que veíamos los trastornos, era ansiedad generalizada, entre comillas, miedo al miedo. Es decir, me da miedo todo, tengo miedo a tener miedo. Es como el sumum ya del miedo, es como no poder explicar. ¿Pero miedo a qué? No sé. Al miedo. Al miedo. A todo. Cuando el miedo es algo, lo hemos comentado en muchas ocasiones, la felicidad completa no existe. No. Vamos a tener a lo largo de nuestra vida, porque la vida es así, ¿no? Episodios de felicidad, episodios de tristeza, porque por desgracia todos vamos a sobrevivir a algún ser querido, por desgracia en algún momento determinado todos vamos a tener, bueno, pues prácticamente algún bache laboral, etcétera. Y el miedo es algo que también nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, pero también se nos va a presentar el miedo, porque bueno, vamos a ver un incendio, o nuestros hijos se van a ir de copas con 15 años y hasta que no los vamos a entrar por la puerta vamos a estar con el pellizco en el estómago. ¿Cuándo tenemos que empezar a poner pie en pared o decir, oye, ojo? Cuando el miedo empieza a ser incapacitante. Es decir, cuando el miedo no te permite realizar
cosas o llevar a cabo actividades o hacer tu rutina diaria y te obliga a quedarte en casa, a dejar eso de hacer cosas que te gustaban por el miedo. Sobre todo el problema de la ansiedad y de la sintomatología ansiosa es la retroalimentación. Es decir, que el que ocurra la sintomatología, el que ocurran los síntomas hace que aumente la ansiedad, el que aumente la ansiedad hace que aumenten los síntomas. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. Y ahí lo que influye muchísimo es el miedo. Sobre todo la ansiedad tiene un componente muy grande de sintomatología fisiológica. Sudoración, palpitaciones, temblor de manos. De hecho, en muchas ocasiones las crisis de pánico o las crisis de ansiedad gordas, grandes, llegan a hospitales como amagos de infarto, cuando realmente no es así, porque tiene unos síntomas muy parecidos a los del infarto. Imagínate una persona que está entrando en ese estado en el que de repente se ve con una presión en el pecho increíble, que le cuesta respirar, que se le empiezan a quedar dormidos los dos brazos, pero él echa cuenta nada más que del izquierdo, pero se duermen los dos brazos. Y tú empiezas a pensar, es que me va a dar un ataque, es que me va a dar un ataque al corazón, es que me va a dar un ataque al corazón. Empiezas a hiperventilar más y te vas aumentando vas tú en escalada. Porque eso es lógico. Claro, vas tú en escalada. Y eso al final lo acabas achacando a algo que puedas ver, que puedas tocar de tu día a día, a lo que te haya ocurrido en ese momento. Es que he ido a salir de mi casa para ir a trabajar y me ha pasado esto. Uy, es que cada vez que vaya a salir de mi casa para ir al trabajo me va a pasar esto. Y ya vamos condicionando. Es que ha sido entrar en este supermercado y esto me ha pasado. Es que ha sido salir mi hijo por la puerta para ir a trabajar porque es bombero y ya me ha pasado esto. Y llega un momento en que ya no nos queremos levantar de la cama. Exactamente, en que son dos de los trastornos más incapacitantes. Con lo cual podemos tener una teoría de vasos comunicantes entre la ansiedad y la depresión. Sí, de hecho existen los trastornos mixtos, los trastornos ansiosos depresivos, porque dentro de los trastornos del estado de ánimo tienen un componente ansioso bastante grande y dentro de los trastornos por ansiedad a la larga acaban desembocando en una depresión, en un trastorno depresivo. Has dicho algo al principio de tu intervención, Julia, ya con esto casi que concluimos, y sin casi, que me ha llamado la atención. En la sociedad de hoy, por desgracia, está muy a la orden del día la depresión. No sé si es que nos hemos dejado llevar, vamos a entrar otra vez en el terreno de los valores, esto empieza a resultar manido, pero ciertamente hay que ponerlo sobre la mesa por aquello de la sociedad consumista en el que todo tiene un precio, todo tiene un valor, etcétera, un valor económico, o el ritmo frenético, etcétera, etcétera, el exceso, el nivel de competitividad que encontramos no solo en los campos de fútbol, sino también en el día a día de la sociedad. ¿Todo eso forma parte de lo que tú mencionabas antes? Por supuesto. ¿O me estoy olvidando de algo más? No, vamos a ver, para empezar, ya desde los medios de comunicación, desde el cine, nos venden un ideal de vida que no es posible, que no existe. No existe una familia perfecta, no existe el cuerpo perfecto, no existe el trabajo perfecto, no existe una vida perfecta. No existe, no. Y nos venden ese ideal, a eso es a lo que hay que aspirar y a eso es a lo que hay que llegar. Y estamos continuamente haciendo una comparativa de lo que tenemos y de lo que nos falta para llegar a ese ideal. Y siempre nos va a faltar algo. Entonces, para que se dé si te has olvidado de algo, normal, porque no has estudiado psicología, que para que se dé cualquier trastorno psicológico tiene que haber una serie de los 5 factores. ¿Cuáles son? Tiene que haber una predisposición genética a padecer ese trastorno, predisposición. Tiene que haber un desencadenante, una situación desencadenante, tiene que haber unos mecanismos de afrontamiento de las situaciones que te llegan, el círculo en el que te mueves, lo que es tu red social, también influye, y tiene que haber un hecho que consideremos traumático o estresante. El clic, que lo desencadena todo. El clic. Pues doña Julia, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nosotros también nos vamos a despedir ya dentro de un ratito. Estará aquí la mejor crónica informativa de este martes. Se la contará, como siempre,
Laura Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos, volvemos mañana, sean felices.